Si estás camperizando tu furgoneta, este vídeo te interesa. Hoy te vamos a contar por fin cuál es el sistema que hemos elegido para calentar el agua en nuestra nueva Sprinter, que es un sistema bastante poco convencional. Y es que en vídeos anteriores ya os hemos contado que lo que más hemos primado en nuestra camperización era tener más autonomía y poder prescindir del gas. Así que en este vídeo te vamos a contar cuál es ese sistema tan poco convencional que realmente ha sido el que ha llegado a cumplir con todas nuestras expectativas, prescindir del gas y tener más autonomía. Así que quédate porque este vídeo te va a interesar. Bueno, ya estáis intuyendo cositas de la Furo que todavía no te las voy a enseñar, o sea, tendrás que esperar al siguiente vídeo. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo calentar agua en una furgoneta. ¿Cuántas opciones tenemos? Realmente hay como tres fuentes de energía, podríamos decir. Podemos calentar el agua con gas, que sería como lo más eficiente. Podemos calentar agua de manera eléctrica y podemos calentar agua con diésel, con el propio combustible de la furgoneta. Para nosotros, la opción de gas la hemos descartado por completo. ¿Por qué? Porque si te vas a ver todo nuestro viaje por Europa ha sido lo que más problemas nos ha dado. Si tú quieres viajar a países donde es más complejo encontrar GLP o es que incluso por Europa, ¿no? Que necesitas como un adaptador para cada tipo de país, la verdad que está la cosa un poco compleja. Además, yo no entiendo mucho del tema, pero si investigas el tema del GLP, pues verás que en muchos países es un gas que está subvencionado y ya están comenzando a dar problemas a la hora de hacer recargas en tu autocaravana o en tu furgoneta, porque como está subvencionado para que lo utilicen los vehículos, pues por ahí también hay un poco de controversia. ¿Qué otros inconvenientes le veíamos nosotros al GLP aparte de los bandramas que hemos tenido en nuestro viaje? Pues que es una instalación que requiere de tener una botella bastante voluminosa, fija, aparte del boiler, que es donde se tiene que acumular ese agua. O sea, son como varios elementos bastante voluminosos que los tienes que meter en tu furgo y encontrarle su sitio. Y además de que es una instalación que necesita su boletín, necesita su certificado y que se tiene que ir renovando con los años, ¿vale? Al final es un sistema que es peligroso, que puede tener fugas y que, bueno, pues en nuestro caso no nos compensaba. Otra manera de calentar el agua en una furgoneta sería de manera eléctrica. Esta es súper sencilla, te compras un boiler eléctrico y ya está. Eso llevará una resistencia que te va calentando el agua, chimpum. Esto es lo menos eficiente lo menos eficiente para calentar el agua, obviamente, es la electricidad. ¿Qué problema tenemos? Que si no tienes un techo que sea muy grande en la furgoneta, pues no vas a poner una placa que te aguante ese boiler eléctrico. Esa opción está bien, pero te va a consumir mucha energía eléctrica que seguramente la necesitarás para otras cosas en la furgoneta. O sea que esa opción solo sería válida si vas a tener un sistema eléctrico bastante potente. La siguiente manera de conseguir calentar agua sería con diésel. Aquí hay como muchísimas opciones. Tenemos, por ejemplo, los intercambiadores de calor que aprovechan el propio calor que tiene el motor para calentar todo un circuito de agua. Con esto podríamos tener incluso calefacción, ¿vale? O sea, porque estaríamos calentando el agua, pero también podemos calentar el aire. Otra de las opciones sería una calefacción diésel con un boiler eléctrico que también se caliente mediante aire. Entonces deja pasar ese aire caliente de la calefacción y calentaría todo lo que es el agua interior. Otra de las opciones que habíamos estado revisando es un todo en uno. Los típicos boilers que también te calientan a la vez el aire. Esto se suele poner en autocaravanas, hay autocaravanas que ya lo tienen, este sistema. Pero esta opción a nosotros no nos convence mucho porque si se te rompe la calefacción, se te rompe todo el aparato, se te rompe todo, porque es un todo en uno. Entonces, esta opción es la primera que desechamos. La opción del intercambiador de calor es una opción que es súper eficiente porque cada vez que tú enciendas la furgoneta te va a estar, si lo enciendes, ¿no? Pues te va a estar calentando el agua, o sea, tú puedes estar haciendo un trayecto largo y se te caliente el agua y cuando paras te puedes pegar una ducha y es maravilloso. ¿Qué problema le veíamos a esto? Pues que o te compras un equipo que es súper caro o si te miras las especificaciones de los que están a un precio medianamente bien, solo llegan a 1000 metros de altura, ¿no? En este caso nosotros habíamos visto el Hydronic de Autotherm y en las especificaciones te pone que la altura máxima son 1000 metros. Seguramente a 2000 metros te va a funcionar, porque tenemos conocidos que lo tienen instalado y no han tenido problemas por ahora.
pero nuestra intención es estar a más altura y la verdad que nos preocupaba llevar ese sistema. Y tienes que tener muy en cuenta dónde vas a llevar tu furgoneta, porque si vas a estar a muy bajas temperaturas, quizá la puedes liar. Así que, como ya puedes ir intuyendo, el sistema que hemos elegido es la combinación de una calefacción diésel, porque no queríamos gas, con un calentador o boiler eléctrico, pero que deje pasar aire y aproveche la calefacción para calentar el agua. Aparte de tener el sistema, es como una especie de sistema híbrido, porque tienes la opción de calentar con electricidad, pero también la opción de calentar con la calefacción, que es lo que tenemos aquí abajo y que te vamos a enseñar hoy. ¿Por qué hemos elegido esto? Porque también había bastantes opciones en el mercado, también había opciones que nos habían hablado muy bien, pero que la marca ya las ha dejado de fabricar. Hay combinaciones que se han ido haciendo como una especie de kits, pero no nos acaban de convencer muchísimo, porque es como un kit que te montas tú con esto que encuentro aquí y esto que encuentro allá, y al final, buscando mucho, encontramos el Combiboil de Autoterm, que es una novedad que ha sacado esta marca hace muy poquito tiempo, y que la verdad que cuando lo vimos nos encantó, porque lejos de todos estos kits que veíamos de que me cojo esta pieza de aquí, este boiler de allá, esto es un sistema totalmente integrado, es un sistema que está pensado para que se monte de esta manera. Además, te lo explican súper bien en la página web y tienes muchísima información sobre cómo instalarlo, cómo funciona, los tiempos, todo, y la verdad que nos encantó. ¿Qué es lo que hicimos? Que nos fuimos a hablar con Autoterm para enterarnos un poco cómo funcionaba todo este sistema, porque no es que tengan un boiler, tienen como 12, ¿vale? O sea, tienes muchos para elegir. Lo ideal es que les consultes, que les preguntes cuál es el que más adecua a tus necesidades. Por ejemplo, nosotros el que hemos elegido es el intermedio, que creo que son unos 9 litros, y la calefacción la que hemos cogido es la de 4 kilovatios. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? ¿Cómo es la instalación? ¿Cuánto ocupa? Porque es una cosa que hay que tener en cuenta cuando lo tienes que instalar y diseñar tu furgoneta. Vamos a ver los tiempos de calentar agua, que es una cosa que cuando lo enseñamos en Instagram nos preguntasteis muchísimo cuánto tarda en calentar, y es algo que nosotros también queríamos saber. Y nada más, os contaremos alguna cosilla más para que veáis cómo funciona. Hoy es día de apertura de paquetes, nos han llegado estos dos enormes. Esto es un filtro de diésel para la calefacción. Entonces lo hemos pedido específicamente porque si vamos a países donde el diésel pues no tiene buena calidad, pues si protegemos nuestro vehículo, ¿cómo no vamos a proteger la calefacción? Esto es la válvula mezcladora, mezcladores termostáticos para calentadores o acumuladores, ¿vale? Es un mezclador. Y este es el mando. Este es el mando de Autoterm, que en principio nos valdrá para el calentador como para la calefacción. Confort Boiler Control, porque es el específico para ambas cosas. Esta es la calefacción que hemos cogido, Autoterm, la Air 4D. Hemos cogido la de 4 porque según las especificaciones de Autoterm, por las medidas que tiene nuestra furgoneta, recomiendan que sea esta. Esto lo encontráis en la página web, está toda la información y te dice un poco qué es lo que necesitas. Yo creo que, por ejemplo, para nuestra furgoneta anterior, la Boxer, que era de 5,40 metros, la de 2 iba bien, o sea, sería como bastante óptimo, sería como el tope, yo creo. O sea, yo creo que a partir de 5,40 esta se ajusta mejor, pero con la anterior, con la L2H2, íbamos muy bien. Certificados de garantía, instrucciones. Buah, creo que no había visto esto nunca así. Vale, esta sería la calefacción, pero bueno, aquí te viene todo el kit para montarla y todo esto, que esto ya lo hará el gamberizador. Lo dejamos a él. A ver, vamos a hacer spoiler, que a lo mejor ya lo sabéis y lo hemos dicho en el vídeo. Esto es el boiler. Debería ser un boiler de 9 litros, porque en principio para 2 personas, 2, 3, el de 9 litros es el que recomiendan. Más ya no lo recomiendan, porque creo que hay uno de 12, y este no lo recomiendan porque al final tardas como mucho más tiempo en calentar el agua. Gastas mucha más energía, tanto si utilizas el
el boiler eléctrico como si también lo utilizas con la calefacción, porque al final hasta que no llega la temperatura no empiezas a utilizar el agua. Te recomiendan que no sobredimensiones esto muy grande. Mira, aquí lo pone, pues para 7 litros nos dice que son 2 personas, aquí. Si somos 3 te aconseja el de 9 litros y el de 12 ya es para una familia que sea de 4 personas. Entonces nosotros contamos que, por ejemplo, si yo me tengo que lavar el pelo, pues no quedarnos cortos. Luego también podéis elegir el voltaje. Nosotros, por ejemplo, hemos cogido el de 9 litros y de 12 voltios, pero hay de 24 voltios. Luego la resistencia puede ser de 300 vatios, de 600 vatios, de 500 vatios. Entonces, claro, un poco ajustar a lo que vosotros vais a necesitar o el sistema eléctrico que tenéis. Es un sistema eléctrico muy potente, pues no sé, todo eso influirá en el tiempo de calentar el agua. Y nada, aquí ya estoy viendo pues que tienen las instrucciones. Lo que sí que estoy viendo era el motivo de por qué hemos cogido este boiler. Este de aquí es el motivo por qué lo hemos cogido, porque es un boiler que se integra totalmente con la calefacción. Si ves aquí la apertura que tiene, ya está pensado para esta calefacción. Entonces es un sistema totalmente integral, que era lo que nos gustaba, que toda la energía que se estuviera consumiendo, pues que realmente fuera eficiente. Esta soy yo y este es el boiler. Pues lo que ya estoy viendo es que tiene la entrada de aire, creo que es esta, y por aquí tiene una salida de aire que tiene que ir al exterior o al interior del vehículo. Es decir, que cuando yo esté calentando el agua, el aire de la calefacción entrará, calentará el boiler y saldrá. Entonces puede salir o al habitáculo o si estamos en verano, pues saldrá hacia afuera, porque no lo vamos a querer dentro. Pero bueno, nuestra idea es en verano utilizar el sistema eléctrico, que para eso lo hemos redimensionado para eso. Esto está diseñado en Alemania. Si entráis en la página web de Tiger Expert, pues ahí aún hay muchísima más información. Ahora se lo llevaremos al camperizador y lo montamos y lo probaremos a ver realmente cuáles son los tiempos de calentar agua y cómo funciona. Os voy a enseñar un poco cómo es la instalación de este boiler. El primer elemento que tenemos es la calefacción. La calefacción calentará ese aire, a partir de ahí saldrá un tubo que lo recomendable es que sea de unos 50 centímetros, eso es lo que nos dice Autotherm, eso es lo ideal. Y después estará el boiler, a través del cual va a circular ese aire caliente y calentará el agua que tiene el boiler dentro. Y entonces a partir de ahí será donde se va a distribuir ese aire hacia el habitáculo, que sería pues hacia los aireadores. ¿Qué tienes que tener en cuenta cuando la vayas a instalar? Pues muy importante, cuando ya estés haciendo la distribución de la furgo, en ese momento tienes que ubicar ya los elementos y dejar espacio, porque en sí no es que ocupe más que un boiler de gas esta instalación. Pero sí que los elementos, como van uno detrás de otro, al ir en línea conectados, pues tienes que pensar en ese espacio, definirlo muy bien. Porque si no lo haces así, ¿qué puede pasar? Un error muy común es no dejar ese tubo recto, el tubo que conecta los dos elementos. Sí que puede tener una curvatura, una ligera curvatura, pero si el tubo está demasiado curvado, la calefacción puede dar error porque se sobrecaliente, porque ese aire no está circulando de manera correcta. También si es muy corto, pues pasará lo mismo, el aire volverá hacia atrás y estará sobrecalentando la calefacción y eso provoca problemas. ¿Ocupa más espacio que un boiler de gas? Pues no necesariamente, porque en este caso pues no tenemos que instalar una bombona como si sería el caso de una instalación de GLP. Una cosa que a nosotros nos gusta mucho, para esto no necesitamos ningún boletín que tenga que firmar un instalador, no se tiene que renovar. Además, pues no tenemos peligro de que tenga fugas y es un sistema mucho más seguro, porque no tenemos que instalar detectores de gas y estas cosas. ¿Cuál de los modelos hemos elegido nosotros? Pues hemos elegido el de 9 litros, que en principio es de 2 a 3 personas. Hay 3 modelos en cuanto a tamaño, 7, 9 y 12 litros. Para 2 personas recomiendan el de 7, pero nosotros, como Natalia tiene el pelo largo y además pues nos queremos tomar las duchas tranquilamente si nos apetece, pues hemos elegido el de 9 litros. Que la verdad es que los tiempos pues son bastante buenos para calentar, ya lo veréis. Otra de las cosas que puedes elegir en el boiler es qué potencia tiene a nivel eléctrico. El nuestro funciona a 12 voltios y 300 vatios. O sea, puede funcionar directamente con la corriente de la batería. Hay de 24 voltios, hay de 220, o sea, la verdad es que tienen muchos modelos para elegir. ¿Qué pasa si se nos rompe algún elemento de los que tenemos en el sistema? Pues nosotros hemos confiado en Autotherm porque tiene una gran red de distribución y de reparación por toda Europa y fuera de Europa.
Entonces, lo bueno de eso es que te pille donde te pille, si eres un viajero, pues querrás que te lo reparen, ¿no? Entonces, fácilmente vas a encontrar un sitio donde puedas hacerlo. Os voy a contar un secreto, y a mí es que lo que más me gusta es que tal y como cae el sol en la placa, va a la batería esa energía y directamente podemos calentar gratis el agua. Pero es que encima, si le doy y enciendo la calefacción porque tengo frío, cuando lleve un rato aquello, pues va a estar el agua caliente. Y no me gasto nada más. Un elemento que también recomiendan Autoterm instalar y sobre todo es muy recomendable a la hora de calentar el agua con el sistema eléctrico es el regulador de temperatura. Lo tengo aquí, es esto de aquí. Y esto lo que hace es que podemos elegir mediante esta ruedecita a qué temperatura queremos que salga el agua para que no se nos fría la piel. Si no lo instalas, pues ten cuidado porque cuando lo calientas de manera eléctrica, pues aquello puede calentar a una temperatura muy alta. Así que nosotros lo recomendamos. Otra parte súper importante de toda la instalación es el cerebro de la instalación, que es el mandito. Es el mando, es muy parecido al de la calefacción Autoterm, pero este lo lleva todo integrado. O sea, tú desde aquí puedes controlar la temperatura del agua y el funcionamiento de la calefacción, ¿vale? Entonces, si nos vamos al menú principal, pues aquí ya vemos que, por ejemplo, te dice la temperatura del agua del boiler, que está a 38 grados, lógico, porque hace creo que 2 horas o así que hemos hecho una de las pruebas y como veis todavía está caliente. Nos dice la temperatura en la que estamos ahora y desde aquí pues ya entraríamos al menú, ¿no? Para poner la calefacción, ventilación, configuración, para poder calentar el agua con la calefacción también. En la parte de configuración pues tiene cosas interesantes como por ejemplo si nos vamos a la caldera puedes controlar la histéresis, que yo no tenía ni idea de lo que era. La histéresis es algo súper sencillo, que yo cuando me lo explicó el camperizador lo entendí. Son esos grados, o sea, si tú por ejemplo pones la calefacción y quieres que el habitáculo esté a 25 grados, si baja, ahora mismo lo teníamos en 5, pues si baja a 5 grados la calefacción se volvería a encender, ¿vale? Para mantener siempre esa franja, ¿no? Ese rango de temperatura. Entonces eso mismo te puede pasar con el calentador, que digas, pues yo quiero tener el agua siempre a unos 35 grados, pues la histéresis que ahora mismo tenemos configurada ya de cómo nos lo ha dejado el camperizador, es esa. Si nos vamos a más cosas que podemos configurar, pues sería el tema de que no se sobrecaliente, contrahelada, que esto por ejemplo pues lo podemos habilitar o deshabilitar. Eso está muy bien porque si tú te vas a alta montaña y vas a estar a temperaturas bajo cero, pues le habilitas eso y hay como un grifito, ¿no? Para que se pueda vaciar el agua o bueno, tener como un sistema de protección para eso. Otra de las cosas necesarias para la instalación es el interruptor para encender el boiler eléctrico. El interruptor que necesitamos para el calentador eléctrico, ¿vale? Al final es un on-off. Sería este de aquí que lleva, nos ha escondido el camperizador el botoncito porque es que es muy feo, es que es rojo. Porque son, bueno, un poco para proteger el sistema eléctrico. Es muy fácil, o sea, ahora está apagado, pues le doy a encender y ya estaría calentando el agua. Si en el momento que llega la temperatura que a nosotros nos interesa con el eléctrico, pues lo apago y se apagaría la resistencia y hasta yo le quito este taponcito que no me gusta y lo guardo. Nos hemos traído la furgo a un sitio un poquito más fresquito porque estos días está haciendo muchísima calor y nos está costando poder hacer pruebas con el boiler. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer varias pruebas. Primero, vamos a calentar con lo que es la calefacción, o sea, con el flujo de aire, a ver cuánto tiempo tarda, porque al final lo que queremos saber todos, cuántos grados sube y en cuánto tiempo. Y luego también haremos otra prueba con el eléctrico. Vamos a hacer una prueba, son las 10:30, vamos a encender. Ahora mismo está a 24 grados y lo vamos a calentar con la calefacción. Pues ponemos la calefacción, ponemos temperatura a 30 grados por ejemplo, una media hora, con media hora tendremos suficiente seguro, porque está bastante caliente el agua. Y ahora ya se va iniciando, pondremos también un temporizador. Encendemos el temporizador. De todas maneras, como aquí ya nos pone que han pasado, no son 30 minutos, pues nos irá restando, o sea que también podremos saber lo que tarda. Bueno, han pasado unos 13-14 minutos y tenemos la calefacción a 31 grados, es decir, que ha pasado de 24 a 31, unos 7 grados en 14 minutos. Estamos llegando ya a los 30 minutos.
Ha llegado hasta 39, o sea, son como unos 15 grados en media hora. Habíamos hecho otra prueba y en media hora subía a 20 grados, mira, ahora 40, ahora justo que ha acabado. Y lo que estamos viendo es que como hace calor, pues no está trabajando igual de fuerte la calefacción, trabaja como un poco más flojito. Pero bueno, 20 grados media hora, si hace calor pues está subiendo como 16. Y más o menos estos son los tiempos. Nuevo día, vamos a hacer una segunda prueba. A ver si sale mejor, porque mira, hoy tenemos el agua a 22 grados, estamos a 20 grados dentro de la furgoneta, está más fresquito. Así que vamos a ver si hoy la calefacción funciona un poco más a tope. Bueno, han pasado 20 minutos y ha subido de 22 a 36, o sea, unos 14 grados en 20 minutos. Ya ha pasado media hora y el agua está a 44 grados, que es temperatura perfectísima para ducharse, que ya la hemos probado. Unos 22 grados más, ha subido media hora, ha subido más que la prueba de ayer. Lo que sí que vimos ayer es que mientras se apaga la calefacción, esto sigue subiendo, o sea que voy a apagar la calefacción. Ayer subieron unos 4 grados. Justo ahora, hace nada que se acaba de apagar la calefacción, 9 minutos, ha estado apagándose y ha llegado hasta los 47. O sea que aún te da como unos 4 horadillos extra cuando se acaba la calefacción. Bueno, ya hemos hecho la primera prueba con el flujo de aire, o sea, únicamente con calefacción, o sea, teniendo en cuenta que también nos está calentando el habitáculo. Que esto es importante porque si es invierno, lógicamente tú tendrás la calefacción puesta y tendrás todo el rato el boiler trabajando, bueno, calentándose el agua con este flujo de aire. Más o menos lo que hemos visto, una media de 20 grados por cada 30 minutos, ¿vale? Yo creo que está bastante bien porque no es un tiempo muy largo y podemos conseguir una temperatura bastante buena. Siguiente prueba, son las 5:30, vamos a calentar el agua de manera eléctrica. Entonces la tenemos a 22 grados, vamos a ver cuánto tiempo tarda en estar a 40 y algo más o menos. Para encender el eléctrico tenemos aquí un interruptor, únicamente lo tenemos que encender y ahora tendría que empezar ya a trabajar. Encendemos el cronómetro y a ver si comienza a subir la temperatura. Yo me bajo aquí abajo porque digo, yo no escucho nada y no se oye nada. O sea, yo esperaba, no sé, como si se encendiera un motor o algo, pero no, en principio, claro, entendemos que es una resistencia y no se oye nada. Yo estoy por aquí a ver, mirando, pero bueno. Lo que sí que hemos visto es que la placa empezó a cargar porque nos hemos esperado que estuviera a tope la batería para probarlo y la placa sí que lo ha notado, que hay alguien que está aquí gastando. Ahora mismo llevamos casi 10 minutos. 10 minutos ha subido 3 grados. Hay que tener en cuenta que está funcionando a 12 voltios. Hemos llegado a los 20 minutos y esto está a 31 grados. O sea que ha subido casi 10 grados, 9 grados en 20 minutos. Mira ahora, justo los 10 grados. 39 minutos, casi 40 y estamos ya a 42 grados. O sea, más o menos en 40 minutos te sube unos 20 grados. Conclusiones finales después de probarlo bien, que ya nos hemos pegado en algunas buenas duchas. Así a grandes rasgos nos ha encantado. O sea, no esperábamos que calentara tan rápido. Porque conocemos, ¿no?, pues gente que tiene un boiler de gas y al final todo el mundo te dice, ¿no?, que te tienes que esperar y programar un poco esa ducha que te vas a hacer y tienes que esperar ese tiempo. Aquí pues es un poco lo mismo, pero sí que es verdad que si la calientas con la calefacción va súper rápido. Con el eléctrico tarda un poquito más esa resistencia, sí que es verdad que le puedes meter calefacción para que vaya más rápido, pero la verdad que nos ha sorprendido muchísimo. Otra de las cosas que nos ha sorprendido es el tiempo que mantiene ese agua caliente, o sea que tú la calientas y no sé, a lo mejor pasan 2 horas y sigue estando caliente. Luego además lo que hemos visto es que es un sistema súper sencillo, que al final es la típica calefacción de diésel que tenemos todos o casi todos en la furgo, que hace pasar ese aire por un calentador súper sencillo
y lo que es el sistema en sí es súper sencillo. O sea, a la hora de tener lo que reparar, yo creo que vas a tener muy poquitos problemas, era algo que nosotros buscábamos y priorizábamos. Y además la autonomía que te da, o sea, que yo no tengo que estar yendo a buscar gas, o sea, me voy a cualquier gasolinera, cargo mi vehículo de diésel y tiramillas. Luego también, a diferencia de otros kits, porque claro, aquí se ha valorado todo, o sea, aquí cuando hablamos es porque lo hemos mirado todo. Habíamos mirado otros kits que se montan con otros tipos de boilers y cuando vimos este, la verdad que ya solo en la página web ya vimos que, y con vídeos y tal, que tienen por allí colgados, que está súper integrado, que es un sistema muy integrado, que lo puedes, realmente está todo pensado para esta calefacción. Cuando veíamos otros kits, pues al final era como un aglomerado de piezas que las juntabas todas y montabas el sistema. Y la verdad que eso, cuando lo hemos tenido en nuestras manos, cuando lo vemos montado y cuando lo vemos en funcionamiento, se nota que está pensado para esto. En la descripción te vamos a dejar el enlace de la página web de Autotherm, porque ahí encontrarás toda la información, ya verás pues, que hay un montón de boilers y cualquier cosa pues les puedes contactar a través de su web para que ellos te asesoren, pero es que hay muchísima información en la que tú mismo pues, podrás ver cuál es el boiler que a ti te interesa.